conversando en blanco o negro y hoy estoy con Fernando Orjuela Galeano, profesional, industrial, politólogo, como él mismo dice, tuitero, protagonista en las redes, pero más que eso un colombiano que está en el día a día de los acontecimientos y es una persona con la cual es muy agradable conversar porque Fernando ha pasado por todos los procesos políticos, llamémoslos así, del país y se conoce los andamios políticos. Entonces, bienvenido Fernando, vamos a conversar estos 40, 50 minutos aquí de temas muy diversos, de actualidad, sin filtros, o sea, como digo yo, la verdad no tiene filtros ni tiene censura. Entonces, bienvenido Fernando. Gracias Rodrigo por invitarme a tu casa, aquí a charlar de la vida nacional tan controvertida que tenemos aquí en Colombia. Y que bueno. ¿Por dónde comenzar es el tema, Fernando? Comenzamos por el ayer, que conociste bastante en esos pasos que hiciste, y con Fernando nos conocimos a través de un propósito que había, un propósito de un movimiento, un grupo que tenía una idea y una filosofía empresarial, y con ellos se trabajó un rato, y ya después vino pandemia y una cantidad de cosas, y ahora estás dedicado a tus proyectos industriales. Pero la parte política que conoces bien, ¿cómo podemos hacer que el colombiano que nos ve y la parte internacional, porque el programa llega a audiencias internacionales, entienda un poquito esta situación que estamos aceptando o que queremos vivirla o que teníamos que vivirla, Fernando? Pues Rodrigo, yo creo que Colombia está atravesando una gran metástasis política, muy complicada. ¡Ay, qué rico, tintico! ¿Quién está de latín? Básicamente porque pues llevamos 20 años de una, yo no diría que de una transformación, sino de una secuencia política que tiene muchas aristas discutibles en el manejo, sobre todo económico, en mi concepto, que ha generado una problemática muy grande en el país. Tenemos un manejo de la deuda externa, en mi concepto, irresponsable, y eso se viene dando desde los últimos 20 años. Tenemos un problema de gasto público exorbitante, es decir, que estos últimos 20 años los gobiernos han potencializado y agrandado la capacidad del Estado en más de un 700%. Sí, sí. Y tenemos un problema económico en Colombia, y es que no se han fijado los parámetros hacia la productividad. Hay otro problema, y es que las directrices, tanto sociales como económicas, están supeditadas a alineamientos geopolíticos, contravía de los propios intereses de Colombia. Es decir, continuamos siendo un país exportador de materias primas, importador de bienes y servicios, y solo trabajamos para la élite global, supeditados a nuestro subdesarrollo. Y hay otra temática muy compleja, y es el crecimiento del narcotráfico en Colombia, que ya está superando el 6 o el 7% del Producto Interno Bruto. De manera que con esos panoramas nos enfrentamos a una temática muy diferente, y es quién nos puede gobernar en un esquema que nos ha esclavizado en la politiquería, porque es muy evidente que en Colombia no hay políticos que piensen en el bien común, que piensen en el Estado como un direccionador de las políticas de prosperidad y de desarrollo del país, sino simplemente es el emporio de la politiquería basada en el clientelismo y la corrupción, que es lo que ha, digamos, supeditado a Colombia en un círculo vicioso del cual no salimos. Entonces estamos ya entrando
a un ciclo muy complejo, y es que ¿quién va a reemplazar a Petro? Vamos a entregarle el poder a los mismos que han generado toda esa... A los mismos temática, que lo pusieron a él. A los mismos que lo pusieron a él. Y yo creo que los que estamos hastiados de la politiquería de este país, pues me parece que tenemos que responder a un esquema político mucho más claro, mucho más sano, creyendo en la autonomía de Colombia, creyendo en que nosotros podemos tener capacidad de transformación de nuestra riqueza, para que la riqueza se quede en Colombia como única gran motivo de desarrollo. Un modelo parecido a los del sudeste asiático, donde la productividad y la justicia robusta está por encima de cualquier parámetro. Y yo creo que sobre ese esquema puede empezar Colombia a salir y a potenciar su riqueza. Pues Lee Kuan Yew lo logró en menos de 40 años, y era una isla pues, que no tiene nada de la riqueza que tiene Colombia. Lo logró con productividad y justicia robusta, básicamente. Y esos dos alfileres que en Colombia no los tenemos, porque no tenemos la cultura de productividad, no la tenemos. Y la justicia está pues doblegada o está entregada a la injusticia, ¿sí? Claro, y a la impunidad. Y a la impunidad. Entonces ahí lo que dices ahora, somos pocos pero dominados por menos, que no tenemos esa capacidad de accionar y de cambiar. Pues mira, claro que la palabra cambio ahora está tergiversada, ¿no? Todo el mundo cambia, sí. Todo el mundo quiere cambiar. Y curiosamente lo que pasa es que hay necesariamente un pueblo, pues yo creo que muy pasivo, muy tolerante. Tolerante podría ser, ¿no? Tolerante, y yo creo que embebido en todas esas prácticas, mucha narcotráfico, mucha corrupción. Es que si tú ves cómo está distribuido el Producto Interno Bruto, lee uno mucho el país. El presupuesto nacional hoy por hoy es 65% para gasto público, increíblemente. Entonces, es decir, todo lo que producimos en Colombia se va para pagarle el clientelismo, el populismo de la politiquería. Tenemos un 15% para el pago de la deuda externa, que ha crecido de manera desproporcionada. Ahí ya vas en el 80%. Exacto, queda un 20%, pues, a grosso modo, para inversión, de los cuales el 60% se va en corrupción. De ese 20%. De ese 20%. Sí. O sea que estamos hablando de que un porcentaje muy pequeño se va para inversión, y ya sabemos que en contrataciones absolutamente inconcebibles, ya vemos que las tres entidades, como la unidad de riesgo, etcétera, de gestión de riesgo, que no aplican la ley 80 para contratar, sino que se volvió un desangradero del erario público, es por donde lo único que tratan de contratar, pero tratan de contratar a los internamente, a los congresistas que le aprueban al beneficio político, a la politiquería, el beneficio político. Entonces yo creo que estamos en una encrucijada, en un círculo vicioso que no es corrupción, o sea, la corrupción se volvió costumbre. Sí, se volvió costumbre, se volvió anuencia, se volvió el mejor método de enriquecerse. De manera rápida. De manera rápida, es otro narcotráfico. Sí, total. De manera que si no somos capaces nosotros de decir, hombre, vamos a producir, vamos a hacerlo todo con justicia real, robusta, y vamos a dedicarnos a transformar nuestra riqueza. Así de sencillo, son cosas muy sencillas. Pues yo no creo que nosotros tengamos una viabilidad en manos de politiquería y bregando para que sean los mismos que generaron todo este caos los que vuelvan. Entonces, pero ¿quién puede haber dentro del sector no político que dijéramos, Fernando, este es el gallo o la leona
que viene a manejar las riendas de este país. En este momento no lo hay, no se visualiza. No se visualiza, pero sí yo creo que es fácil armarlo. Tiene que haber... De crear ese... Sí, hay que crear un ciudadano cívico, un ciudadano que crea en Colombia, que crea en la autonomía, que crea en la capacidad de producción, que crea que nosotros podemos... Que gerencie Colombia. Que gerencie, que la visualice en un esquema y la proyecte. ¿Sí? Eso puede ser un gran empresario, puede ser varios empresarios reunidos. Una junta de gobierno empresarial, una cosa así. Yo creo que puede ser algo de ese orden. Algo de ese orden. Sí, o puede ser una persona que esté muy bien asesorada, con ministros de altísimo nivel, que tengan capacidad técnica y profesional, ¿no? Porque por supuesto. No solamente la parte profesional es la que sabe, sino también que la práctica, la parte técnica. Porque pues nada sacas con un médico de ministro de salud si nunca ha estado en un quirófano. Claro. Tiene que ser gente con experiencia. Que haya estado en el sistema, ¿no? Y que sepa para dónde vamos, pero por parámetros muy claros. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a desprendernos de seguir siendo dependientes externos. Yo creo que, para explicarlo pues de manera sencilla, hay que enseñarle al campesino que produce mazorcas, hay que enseñarle que se pueden deshojar, que se pueden deshuesar, que se pueden hacer arepas y que pueden generar los valores agregados. Y eso es sencillo. Al de las frutas hay que decirle que deshidrate las frutas y hay que proporcionarle la máquina para hacerla. Entonces que empecemos a exportar productos con valores agregados para que la riqueza se quede acá. Que podamos exportar café tostado, cacao procesado, gasolina, etcétera. Todo la mil cantidad de productos que hay en Colombia. Nosotros producimos Sanchaín, producir omega, producir banano, que podamos procesar, producir cualquier cantidad de cosas que tenemos en Colombia para que nosotros la biodiversidad con lo que nos proporcionó la naturaleza la podamos realmente exportar, potencializar el mercado, pero procesado. Si nosotros no tenemos esa mentalidad, nosotros no vamos a salir del subdesarrollo económico. Sí, pues es que la mentalidad la podemos tener, porque Colombia tiene empresarios muy fuertes, medianos, pequeños y grandes industriales. Lo que pasa es que volvemos al círculo de la política frena todo, o sea, cuando no hay una convicción política de gerenciar a Colombia, sino lo que hemos venido hablando, de que el 60% del Producto Interno Bruto se va en nóminas paralelas o gastos, ¿cómo la capacidad y la educación, ¿no? Porque hay que educar a cualquier nivel para poder ser un país industrializado, o sea, si no educamos, ¿cómo industrializamos? Sí, tiene que ser paralelo equitativo todo. ¿Sí? Porque pues no podemos esperar 20 años a educar para empezar a producir. Exactamente. Nos toca de forma paralela a empezar a producir. Y esa franja de tiempo es como en una empresa diríamos, bueno, hay que hacer una reingeniería, ¿sí? Adecuar el proceso, pero es que, Fernando, cada mandatario que llega con un plan distinto y en vez de mejorar, empeora. Claro, porque tienen otro problema y es que están condicionados a ideologías foráneas, externas, que no son las que responden al sentido común, a la lógica y a la razón del país. Es que nosotros no tenemos por qué depender de lo que diga Soros, de lo que diga BlackRock, o de Jin Cheng, o cualquiera, o lo que digan las entidades multilaterales. No, señor, nosotros tenemos que responder con sentido común, con lógica de la razón a las necesidades nuestras. Las necesidades nuestras son de pronto mucho más sencillas de lo que las visualizamos, pero aquí necesitamos comer, educarnos y trabajar y producir. Esas cositas que son sencillas tenemos que potenciarlas y llevarlos a otro nivel para que el país tenga otra mentalidad. La mentalidad no puede ser supeditar a los campesinos a la intermediación
que eso definitivamente es el cáncer de la comercialización del campo. O hacerles creer que son pobres, ¿no? No, o que están supeditados a la pobreza perenne, Sí, sí, sí. que no se pueden asociar y tener una capacidad de acopio para que puedan tener capacidad y fortaleza de negociación. Hombre, eso se puede lograr, por supuesto que se puede lograr, de manera que, pero tiene que haber voluntad política. Y ¿qué es lo que no hay? Que no hay en no ningún lado. Es que aquí es increíble, y lo estamos viendo hoy con el paro camionero. Del camionero. Los quieren llevar el precio de la CPM a los niveles internacionales que indica la OCDE. Sí. Pero por Dios, ¿de cuándo acá nosotros tenemos por qué estar supeditados al precio internacional? Al precio internacional. Los costos son los internos. Sí, sí. Punto. Y con base en el costo interno es que se proyecta el costo. Claro que allá hay ese diferencial que están buscando también es para tener más flujo de caja dentro de los gastos del Estado, ¿no? Pues claro, porque se dedicaron a gastar. A gastar, a dilapidar, a aumentar el gasto público. Es decir, hay responsables que manejan el Estado. Es decir, yo no me puedo gastar. Es muy fácil gastarse lo que no es de uno. Eso es la primera. Eso es la primera. Eso sí es facilísimo. Sí. Pero adicionalmente es muy fácil que le llegue a uno la plata de un momento a otro y gastársela. Vaya usted y produzcala. A ver cómo es que mide. Sí, porque están ahorcando el sector industrial, ¿no? El proveedor del Estado lo están acabando con medidas absurdas. Hoy leía algo del incremento del IVA, que lo van a incrementar el IVA. Van a incrementar la parte de la rentabilidad también para las clases no tan privilegiadas que ellos llaman pues de la riqueza, porque verdaderamente los ricos son ellos, ¿no? Esos flujos de caja que ellos tienen, o sea, ojalá uno pudiera producir en 3 meses 3.000 millones de pesos. Es que ahí tú vives fácilmente la mediocridad de un gobierno. El gobierno que hace impuestos impositivos, o el gobierno que cobra impuestos sobre la base de la productividad, que son dos enfoques completamente distintos, económicamente distintos. Claro, entonces si tú produces sobre la base de, digamos, de lineamientos para para que la productividad sea una necesidad y un imperativo de eso, y sobre la base de la productividad de lo que exportes, pues se generan los impuestos. Y otra cosa es que a ti, con un salario mínimo, con 5 hijos, con 4 hijos, con 3 hijos, con todos los gastos que implica la educación, la salud, etcétera, te pongan más impuestos, porque te ahorcan. No, es más pobreza. Sí, te ahorcan, más te pobreza. ahorcan totalmente. Y al empresariado ni se diga. Y el empresariado tenemos unas cargas prestacionales enormes, tenemos ya unos costos de utilidad muy bajos, y todo el día estamos agotados sobre la base de pagar impuestos. O sea, nosotros los empresarios estamos dedicados a pensar cómo es que tenemos que pagar impuestos, no cómo producir. Cómo producir. Sí, o cómo crecer esa industria. O cómo obtenemos políticas que nos ayuden a crecer. Porque es que el Estado no es amigo de la industria. Pues ese es el peor error. Es que si tú ves el modelo del sudeste asiático, es que es increíble. El modelo del sudeste asiático en 40 años, el modelo de Singapur con Lee Kuan Yew, llegó a que Singapur tenga las mejores educaciones del mundo. Es potencia económica hoy en día, ¿no? Claro, pero tiene, después de ser una isla paria. No, y era peor que Colombia en ese momento, ¿no? Pero por lejos. Era 96% de analfabetismo, sí, cosas impresionantes. Y corrupción, narcotráfico, prostitución, todo. Y en 40 años lo que no hemos podido nosotros hacer en 200 años, en 40 años este personaje Lee Kuan Yew puso mire, los indicadores de Singapur son extraordinarios: mejor educación del mundo, mejores salud del mundo, mejor toda estadística, ¿no? Y lo hizo, ¿sabes cómo lo hizo? Inteligentemente, con un puerto de transición que llegaban todas las materias primas de los países vecinos, y ahí se transformaba, es decir, con satélites. Se maquiló. Claro, y entonces ¿qué pasó? Que la riqueza se quedó en Singapur. Entonces empezó a ser un país rico, pero tuvo la inteligencia de decir, bueno, esa plata no nos la van a robar, vamos a poner justicia robusta para que esa plata
se sepa invertir en Singapur, y miren lo que es Singapur hoy, Sí, sí. en muy poco tiempo, o sea, menos de la edad nuestra. Entonces, Sí, claro. Entonces, Sí, sí. para que tú veas cómo es la proyección de la inteligencia del Estado pensando en el bien común, pensando en estrategias de productividad, y aquí estamos pensando en estrategias que van en contravía De todo. Es decir, y ponemos los ejemplos de ahorita, no quieren dar tierra y le dan tierra infértil al campesino. Pregunto yo, ¿cómo va a haber una transformación si le dan tierra infértil, si no le dan capacidad de tecnología? Sin herramientas. Sin herramienta alguna. Entonces, ¿qué estamos creando? Es campesinos más pobres. Y por el otro lado los quieren endeudar, ¿no? Con los créditos blandos al sector agropecuario cuando no saben manejar el crédito o no saben para qué lo van a pedir. Y vaya usted pide como empresario un crédito No. en el banco agrario, donde sea. Te lo dan si vas a pagar impuestos salarial, ¿no? De manera que... Porque eso es lamentable, Fernando, que uno vea en esta época que las empresas endeudándose para pagar impuestos. Esa es la realidad de los empresarios en nuestro país. Acuérdate que las pymes son como el 90 y pico % de eso, solo el 2% son las grandes empresas, pero las pymes de este país, que son las que mantienen el Estado, Es la sangre. son las que generamos los impuestos para que lleguen al emporio del populismo, del clientelismo y de la corrupción, que esa es la verdad. Pues hombre, tenemos que pasar por unos esquemas muy difíciles de trabajo. No tenemos herramientas, no tenemos crédito, no tenemos presión laboral, exigencias laborales, un Estado enemigo. Sí, entonces, por Dios, ¿qué es lo que queremos del país? Eso es muy sencillo. Queremos obtener nivel de vida, ¿lo vamos a obtener así? No, nunca. Pero entonces, Fernando, viene por qué podemos nosotros, en son de un tinto y una conversación, visualizar esto, pero en el sector general no se visualiza. Primero porque yo creo que el Estado... ¿Zona de confort? No, yo creo que al Estado le conviene un pueblo bastante ignorante. O sea, un pueblo que pueda manipular, un pueblo que sea fanático, un pueblo que sea... La pobreza, ¿no? La pobreza. Es el oxígeno de ellos. Yo creo que sí, eso se aplica en Colombia muy fuertemente. Y vemos dos bandos claros, ciegos, fanáticos, uno del lado de los uribistas, el otro lado los petristas, se odian entre ellos, se dicen de que van a morirse. Y súmale que se está induciendo el resentimiento y el odio, ¿no? Claro. Súmale. Imagínate, uno no puede ya ni hablar con un petrista porque entonces... Te agarra palo. Me agarra palo, o el uribista también lo puede agarrar a palo al petrista. Es decir, no hay ni siquiera la posibilidad de dialogar, de concertar, de discernir, es viable. O sea, solo eso se puede en niveles de educación, pero pues es muy triste que en niveles bajos no se pueda dar. Entonces, pues, hombre, aquí todos somos Colombia es un país muy provinciano, de origen muy humilde, de manera que hay que volver a nuestras raíces y potenciar, hombre, esos campesinos de Colombia son la gente más valiosa que tiene este país. Son gente berraquísima, gente trabajadora, ardua, hay que potenciarles, darle posibilidad. Estos días me decía mi mayordomo que yo le dije, miremos a ver cómo sus hijos lo podemos llevar al SENA y que estudie. Y a los 15 días, oiga, ¿qué hubo el chino? ¿Qué pasó? Y entonces hasta que un día el mayordomo se emberracó conmigo, me dijo, pero doctor, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me quiebre? ¿Perdón? ¿Cómo así? Y yo, sí, porque es que llevar a mi hijo hasta el Espinal para que vaya al SENA a estudiar, le cuesta 20.000 pesos diarios en solo transporte. Dijo, ¿cómo así? Y dije, sí, eso es lo que vale el carrito de la finca al pueblo, jeep de la vereda. El jeep de la vereda y de la vereda al Espinal, etcétera, etcétera. Y tiene toda la razón, se le iría todo el sueldo en transporte. Entonces fíjense cómo es que cuando dicen que hay que dar oportunidades, la verdad es que no estamos pensando en cómo poder proporcionar, cómo facilitar esa oportunidad. Exacto. ¿Sí? Entonces, innovación, toda la razón. Sí, y yo no había pensado en eso. Yo humildemente había pensado, no, ayudemos al chino a ver cómo puede estudiar para que nos proyectémoslo. Sí, que sea un técnico. Y tiene toda la razón.
¿con qué lo vamos a mandar? Claro. Si no hay ni transporte, o cuánto vale el transporte. No, pues es que ahí son 100.000 semanales. Exacto, entonces son 400.000, la mitad del Claro, sueldo. sí, la mitad del sueldo. Entonces, y esa es la realidad. Y Estoy hablando de zonas cercanas a los centros donde hay cena. Uh-huh. Imagínense las ciudades donde hay más distancia. Donde hay más distancia. Para poner un ejemplo pequeño. No, pero ese ejemplo se da tanto en las ciudades como en las ciudades alternas que son en veredales, ¿no? Que es donde el campesino más sufre. Antier yo veía unas noticias de Boyacá sobre los cultivadores de la racacha, una problemática muy grande donde la carga en su locación, en su vereda, se la pagan, por darte un ejemplo, en 60.000 pesos carga, pero cuando llegan a Corabastos, después de pagar transporte y todas esas cosas, el que está ahí en Corabastos, que sabe que viene de la vereda tal, se la paga el mismo valor de la vereda. Increíble. O sea, la intermediación aquí es salvaje. Es otro veneno que, sí. que no hemos podido curar. No, pero esos males que no podemos curar, Fernando, y tú que has pasado por varias fases políticas, ¿cómo entonces el colombiano, nosotros, los empresarios o no empresarios, los que tenemos programas o no programas, los que estamos como tú y como yo en las redes pendientes de poder siquiera comentar, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr una variable? Porque uno lee, por ejemplo, la educación escolar, donde te quitaron la historia, te quitaron materias tan básicas que son fundamentales. Pues mira, yo creo que tiene que haber una conciencia empresarial en busca de un equilibrio social necesariamente. Es decir, yo creo que el empresariado aquí en Colombia es muy inteligente. Tiene que sacudirse. Tiene que empezar a pensar en política, porque somos también ajenos a la política. Sí. Tenemos que reunirnos y no hablar cháchara. Decir, no a tertuliar. No a tertuliar. Pero si se reúnen 200 empresarios, usted se imagina la capacidad que digan, mire, tenemos 1.000 empresarios pymes en Colombia que queremos sacar este país adelante. Y de ahí saldrá eso es una fuerza, ¿no? Pero violenta. Mire, una rueda de prensa de 1.000 empresarios, pero no haciéndole cola en la NIF para ver si... No. Hablo de 1.000 empresarios independientes que quieran el país, que quieran que sean patriotas, que visualicen equilibrio social, que visualicen productividad. Un proyecto Colombia. Un proyecto Colombia, eso se puede lograr. Nos podemos reunir 1.000 personajes y que esos 1.000 salga el que sea más 2 o 3. Cualquiera. Sí. Y el resto todos lo asesoramos perfectamente, pero todos estamos pensando en Colombia y que en productividad, y que esa productividad se vuelque a todos los sectores sociales. Hombre, todos tienen derecho a progresar, y por qué no ser los que producimos los impuestos en Colombia, los que direccionemos. ¿Tú crees que esta convocatoria, llamémoslo así, o esta propuesta que estás mencionando ahora, que yo también la apruebo y la empodero muchísimo, lo podamos lograr a corto plazo? Porque es que no tenemos los 2 años que faltan. En 2 años nos acaban. Yo creo que lo podemos hacer. Lo podemos hacer a través de... La convicción empresarial, ¿tú crees que se pueda lograr? Pero no en gremios, Fernando, porque es que ahí es donde... Los gremios son los más aliados del Exacto. gobierno. Los gremios son una vergüenza. O sea, son unos negociadores de oportunidad, ¿no? Para nada. Convocan a los paros, negocian y quedan tranquilos. No, hay que hacer es un gremio del empresariado real de este país. Independientes de partidos políticos. Porque nosotros estamos hastiados de la politiquería de este país. Del protagonismo estamos aliados de todos los países, de todos los partidos, los tradicionales unidos ya al gobierno. Los que son oposición simplemente lucrándose de la ley de oposición. Y de sus salarios. No, y con cosas absolutamente increíbles, como que la oposición esté prevaricando en el Congreso por no apoyar el artículo 109. Eso es inconcebible. Esos tipos hay que denunciarlos en la Corte Suprema de Justicia, porque el prevaricato es la omisión de sus funciones. De la acción. De la acción. Entonces los congresistas ni siquiera cumplen con la Constitución política colombiana, por la que juraron por lo demás cumplir.
Sí. Entonces, y por lo cual los eligieron. claro, pero miren a ver quiénes son en la comisión de acusaciones los que desbaratan el quórum. Vaya, viene lo que pasó el 28 de agosto. ¿Quién desbarató el quórum? El Centro Democrático y el Radical, el Cambio Radical. Esos son los políticos de este país. Pues esa gente hay que cambiarla, hay que captarlo. Y lo podemos hacer, miren, mil empresarios. Podemos cambiar el futuro de este país. 1000 empresarios con conciencia regional, ¿no? De manera regional, pero hay que involucrar a todo el país. El llanero, el pastuso, el bayuno, todo el país. Todo. Estamos hablando, si son 23 departamentos, estamos hablando de 100, no sé, de 100 empresarios por departamento. Por ejemplo, no más. Con esa gente cambiamos la estructura de este país. Y que salga una persona desconocida. Qué bueno, que sea un gran empresario desconocido, que los hay muchos, muchísimos de bajísimo perfil, que muy bien asesorados por todos los diferentes... asuman la batuta. Claro, y que realmente hagamos una labor para salvar el país. El país va en picada violenta. Es que los indicadores de lo que el 20% del comercio ha involucionado, la industria un 8%, la construcción, por Dios, las ventas de construcción ya han bajado un 50%. Y súmale los índices de hambre, ¿no? Pues no de pobreza, ese es otro problema que manejan con indicadores. Es decir, creen que dando un subsidio de 200.000 pesos se baja la pobreza, no recuerdo cómo es que la llama Petro. Hombre, no. Los subsidios solo menguan el hambre al desayuno y en la noche sigue la desesperanza. Hay que darle a la gente capacidad laboral y de emprendimiento. Hay que dar trabajo y hay que dar emprendimiento, y eso solo se da si se crea empresa. Olvidarse de ese tema de que los empresarios son esclavizadores, esas cosas tan ridículas que... Pero ese es el discurso del odio, ¿no? El discurso del odio. El discurso del odio. No. El discurso del odio, que ese nos ha hecho muchísimo daño, demasiado daño hoy en día. Además de los subsidios, Fernando, los subsidios a las personas fallecidas, ¿no? Pues, mira, el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, que le dio subsidios a 400 jóvenes nacidos en 1885. Ahí se fueron más de 400.000 millones de pesos. Es increíble, o sea, todo... Y no pasa nada. No, llegan no pasa nada al poder solo con la visión de lucrarse, de acabar con el erario público. Esa es la única gran visión de la politiquería colombiana, y lo digo a todo nivel de todos los partidos. De todos. Eso no se salva ninguno. Pero ¿no crees que la situación actual colombiana había que vivirla? Yo creo que sí, yo creo que el hastío de la politiquería ya está reventando, ¿no? Está reventando. Ojalá se esa olla express tenía que totear. Sí, ya yo estoy hastiado. Yo, por ejemplo, no voy a apoyar a ningún candidato del Centro Democrático. No, en ningún partido. O sea, y en ningún partido. No. Para que vuelva el poder a los mismos que nos tienen como Estado. Sí, porque ya están hablando de listas cerradas, ¿no? Imagínense. No, ellos creen que todavía siguen siendo los dioses de la política. Y ya están hablando de listas cerradas en el Centro Democrático, en el Radical, en el Liberal. No, tenemos que hacer un movimiento cívico y recibirlos a ellos, pero los que vamos a mandar somos los que creemos en Colombia, y los patriotas de este país, la Reserva Militar, la gente, los trabajadores, los mismos campesinos, la federación. Mire, yo he hablado con Federación de Campesinos y también están hastiados de eso. Total. Mis trabajadores están hastiados de todo esto. Sí. Ya ven al gobierno esto como el enemigo número uno. Sí. Debería ser el gran amigo de los pueblos. ¿Sí? Hay que, si no creen en las empresas, entonces queremos cooperativas. ¿Cuál es y ese es un gran sector, Fernando, el sector corporativo. Pero absolutamente abandonado. Despedazado. Sí. Despedazado ese sector corporativo. Sí, y aparte de eso, pues todos los días nos llegan todo lo que hablábamos, el globalismo y todo eso en todas partes del mundo. ¿Sí? Y cuando hablamos de Soros, pues vemos la gran influencia económica y de inyección de plata que le meten a este sistema, ¿no?
Pues la gente no entiende un poco el tema del globalismo, si quieren tratamos 2 minutos. ¿Será que no entienden o no quieren comprenderlo? No lo conocen. Puede ser una ignorancia, ¿no? Sí, sí. Si tú le preguntas a la gente quién es George Soros, quién es Larry la Fink, nueva quién es Society, Bill Gates, que todo ese tema. O BlackRock, una cosa de esas. BlackRock, o quién es Los la familia Rothschild, quién es los Rockefeller, todo ese tema, pues la gente no entiende por qué ellos crearon el multilateralismo después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. no entienden cuál es el objetivo de crear de ellos, de crear un solo poder, una sola moneda, no lo entienden. Entonces, pues hay que leerlo, los que hemos venido estudiando eso todavía nos asombramos del poder tan impresionante, sí, sí. pero es que están bastante divididos, son, digamos, divisiones corporativas que hay dentro del globalismo, que es la financiera que maneja el grupo Rothschild y el grupo Rockefeller, uno en Europa, el otro en Estados Unidos, estaba hablando de Visa, de Mastercard. Hay el grupo globalismo empresarial que lidera BlackRock, cabeza de una sola persona que se llama Larry Fink, que es dueño de las 500 empresas más grandes del mundo y maneja el 88% de sus acciones. Sí. El otro, que es el tipo nefasto, que se inventó una pandemia, que es Bill Gates, a mí me parece el más maquiavélico de ellos. El más hipócrita de todos. Pues hombre, es un tipo que crea los virus de los computadores para después crear el antivirus. Y ya ahí le generó todo, dijo, bueno, qué gran negocio, y efecto un gran negocio. Después crea el COVID en los laboratorios de China. Para la vacuna. ¿Para crear qué? Las ARMM. Sí. Y fortalecer a la Organización Mundial de la Salud como su segundo mayor donante, poner a Tedros de director y decirle una semana antes de que le ordene a Tedros de que ordene la pandemia mundial, compra todo Big Pharma, ¿no? Para lucrarse él. De lucrarse de 5.800 personas que se vacunaron y poner a títeres, como en el caso de Duque, a que se endeude y endeude el país. Así está manejado el mundo. Sí, sí, sí. Es increíble. Es que la irresponsabilidad de Iván Duque de llevar la deuda externa de 120.000 millones a 185.000 millones de dólares sin tener capacidad de pago, en mi concepto. Y con una excusa, ¿no? Eso debería ser una condena a perpetuidad. Sí, total. Y en eso estamos, de ahí no salimos de ese esquema. Y yo creo que sí se puede, yo creo que hay líderes, y lo estamos viendo, Bukele es uno de ellos, Milei, es decir, con todos sus Georgina es otra. La italiana es otra, pero hay que acabar con ese esquema. Bueno, antier también los alemanes cambiaron ya, ¿no? Sí, ya volvió otra vez la derecha. Volvió la derecha en Alemania, fíjate. ¿Sí? Pero hay países Francia como lo intentó, ¿no? Francia lo intentó, pero pues ganó el progresismo, pero pues Le Pen ganó la primera vuelta, después le volteó y se tuvieron que unir todos para... El mismo fenómeno de España. Se tuvo que unir con conspiradores para poder... Imagínense, PP y PSOE unidos. Eso es un esquema que nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Pero fíjate que todo eso se refleja en Colombia en una sola persona, porque es que ¿quién entiende Colombia hoy en día? No, a mí me parece que el esquema retrógrado de Colombia, ¿cómo entiendes tú? La mediocridad que se ve en Colombia. Porque ¿cómo entiendes tú que el Partido Liberal sea hoy en día uno de los protectores del gobierno? Pues yo sí lo entiendo, porque pues... no, podemos entenderlo, pero dentro del esquema ilógico era para, bueno, el comunismo viene con el Partido Liberal de hace muchos años, ¿no? 50, 60, 70 años. Y que su única visión es enriquecerse. Sí, punto. Pero cuando el elector confía en su partido y pone su voto para un senador, no piensa en lo que nosotros estamos pensando y visualizando. No, porque pues todavía hay, sobre todo en la zona rural, hay el gamonal, está la parte partidista. Sí, hay mucho, todavía hay bipartidismo en la zona rural, todavía hay sectores conservadores, todavía hay sectores liberales. Yo estoy en un sector... Muy liberal, ¿no? No, muy conservador, de antaño, que fue
atacado por la guerrilla, después por el paramilitarismo, y la misma ciudadanía lo sacó a los dos. Son fenómenos sociales degradantes, Sí. es decir, bueno, Porque se diga desde el punto de vista militar. en el fin de semana me decía uno de los que llamamos gamonales, me decía, este gobierno no cae desde que Gaviria lo apoya. Y me tocó como la misma reacción, sonreír porque No, es cierto, el Partido Liberal es muy fuerte en el sector rural, muy fuerte. es muy fuerte. Muy Es muy fuerte, fuerte. o sea, en el sector... Una tradición política, ¿no? Ancestral. sí, el Sí, Partido Liberal. como también son los conservadores en También ciertas en regiones. ciertas regiones. Eso Sí. todavía existe, el bipartidismo existe en Colombia. Y la oposición es el 10%, el Centro Democrático es el 10%, perdió 23 curules ahora. Y con eso creen que van a recuperar ganar el país. Es insólito, no. ¿Sabe qué? Hagamos el movimiento y los aceptamos. Bienvenidos todos los que quieran. Sí, sí. Pero con algunos filtros. No, los que vamos a gobernar somos los empresarios de este país. Sí, Los sí. que tenemos que gobernar este país con una visión empresarial somos los empresarios de este país. Y por supuesto todos los ciudadanos de bien que lleguen. Claro, claro. Pero entonces, ya para los últimos minutos, Fernando, porque contigo se pueden conversar horas, y este es tu programa para que vuelvas cuando quieras. Gracias. La última, o sea, el último kilómetro, si es que lo tenemos todavía para poder respirar en este país, y vuelvo y digo, nosotros no aguantamos 2 años más. No. No lo aguantamos. No. Y con la seguridad de que el personaje que ponga Petro, yo estoy seguro que puede ser el reemplazo de Petro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque estamos divididos, porque la politiquería, si a mí me dicen que vote por un personaje de cualquiera de los partidos tradicionales, yo, Fernando Ruelas, no lo voy a hacer. No lo voy a No, y hacer. muchos como tú tampoco. No. No somos de ese voto hoy en día, pero Ya nos tampoco hastiamos. votamos por el que él diga Claro. que es su sucesor. Claro, y votaremos en blanco, qué sé yo. Pero el O por voto en un- blanco en Colombia no Claro, no funciona. No Entonces, funciona. ¿qué pasa? Va a ser un voto perdido que también va a avalar. lo aprovecha a la izquierda. Claro que sí. Entonces, pues estamos en un grave problema, y es que primero 2 años más no aguantamos. No. Es decir, nosotros no somos Venezuela, que tenemos un chorro de dinero todos los días. No, nosotros somos un país pobre, un país que si en dos meses no hay caja de impuestos se quiebra el país, y a eso está contribuyendo el país sin productividad. Entonces no alcanzamos 2 años. Por eso hay que fortalecer mucho el artículo 109. Ujú. Deberíamos aplicarle, deberíamos todos los colombianos estar en el Congreso presionando Sí. a que cumplan con su función y no Porque los preparen. políticos no quieren. No quieren, pues es que todos violan los topes. Entonces pues, imagínense. Sí, es que eso es así. Esa es Por una eso- conclusión. Esa es una conclusión. Pero sí nos podemos ya armar nosotros de patriotismo, de capacidad empresarial, de propuestas sencillas. Sí. Sencillas. Básicas. Sí, productividad. Ir a lo justicia, básico sí. para poder proyectarnos. Y con un empresariado aliado a la fuerza trabajadora, a nuestros campesinos, podamos con toda seguridad darle una nueva esperanza a Colombia. Lo podemos hacer, nos podemos reunir ya. Hay que lograr 23 líderes en el país. Por cada departamento. Por cada departamento que sea capaz de unir a 100 empresarios, y rápidamente lo hacemos. Pero tenemos que tener la convicción de que definitivamente no es ni los partidos tradicionales ni son los dos personajes que No. manejan la política hoy los que van a sacar a Colombia adelante. La Colombia adelante la sacamos la gente que quiera el país, que quiera trabajar por el país, la gente honesta de este país, la gente también preparada, y la gente que convoque a todos los sectores sociales de este país. ¿Sí? Y que estamos hastiados de la politiquería de este país. Porque ahora dice son 2 personajes, pero esos 2 personajes son uno solo. Además, si ver uno a Uribe diciendo que por favor no estigmaticen a Petro, Sí. que por favor no, Que lo respeten. que lo respeten, que hay que el dejarlo tipo terminar. no, que el tipo es inteligentísimo, voy enfrente, no, hombre, por Dios. Se reúne con el ex canciller Leiva para sí. mandarlo de vocero a Venezuela. Venezuela, Sí. quieren hacer el pacto que propuso Petro.
¿Para qué? Pues de pronto para cambiar para que la alternativa de gobierno, como fue el bipartidismo, entonces ahora sea nuevamente el uribismo que hundió también a Colombia. Entonces, no, ya no más, Rodrigo, ya nos cansamos. Ya no sí, más, eso es bueno, esa olla express explotó y ya, así como Fernando, pues somos muchos, creo, pero no hemos encontrado el punto de unión para unirnos. No, sí, nos falta ese clavo que nos sí, atornille a una sola madera para poder flotar. ¿Ah? Sí. Pero lo que tú dices ahora es muy cierto y es viable. Hay algunos gobernadores que pudieran tener influencia en este propósito, ¿sí? Un gobernador de Antioquia, un gobernador de Santander. Habrán otros por ahí que no conozco. Bueno, la del Tolima, creo que está, Tolima también es buena. ¿cierto? Creo que ha hecho cosas empoderándose en su posición y en contra de esto. Pero Fernando, no hay justicia, entonces ¿cómo hacemos? Nos toca reconstruir el país está acabado. Pero ¿cómo actúas donde no hay justicia? No, por eso nos toca llegar al poder y sobre la base, primero, de cambiar todos esos esquemas politiqueros y corruptos, empezar a fortalecer la justicia. No alcanzan las cárceles. No alcanzan las Toca cárceles. reactivar Gorgona. Y eso es un proceso rápido, pero con eficiencia y eficacia se logra. Sí. Con líderes claros, con líderes que tengan... sin rabo de paja. Sí, sin rabo de paja, también. Pero se puede lograr, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, se puede, y en un país que quiere ese reencauzar. Yo hablo del reencauce, porque ya hablar de cambio ya no se puede, pero reencauzar sí podemos. Imagínense, tenemos el segundo país más biodiversidad del mundo. ¿Para qué nos sirve? Hoy deberíamos ser una potencia en potenciación biodiversa, por ejemplo, en sostenibilidad real. En todo, energías. En energía. Tenemos dos mares. Tenemos todo en nuestras manos para ser una gran potencia mundial, pero tenemos un poder politiquero desastroso, que no es más del 1 o 2% de la población colombiana, que tiene acabado el país. Exactamente. Y entonces eso tenemos que remontarlo, Rodrigo. Tiene que remontar la gente decente de este país, la gente estructurada, la gente profesional, la gente que trabaja por este país. Hablo de los campesinos, de los obreros, de toda la mano. Hay mucha conciencia social en los obreros, en los campesinos. Ya se dieron cuenta a dónde los llevó la politiquería de izquierda, de derecha, de centro de este país. Exacto. Hay que aprovechar eso. Hay que aprovecharlo y eso. Bueno, Fernando, llegamos así casi al final de este programa. Estás invitado a muchos más porque conversar con Fernando, vuelvo y lo digo como lo dije al principio, hay muchos temas y en esos temas se puede uno alargar a más de un tinto. Hoy se tomó 2 tinticos, pero hay muchos más para estar viniendo. Entonces, muchas gracias, Fernando, por haber venido, por haber conversado con nosotros, y vamos a seguirle el paso a Fernando, a esa iniciativa de 23 empresarios por departamento para llegar a 100. Eso estamos hablando de 2.300 empresarios. Con eso estamos listos. Con esos estructuramos y reencauzamos este país. Así que muchas gracias, Fernando. A ti, muy amable. No, hombre, hasta una próxima. Amigos, hasta un próximo programa de Conversando en Blanco o Negro. Muchas gracias.